que la parte de este estudio está enfocada en completamente libres en Cristo o totalmente libres en Cristo, y estamos tratando de tomar la idea de 4 preguntas que nos van a estar guiando a lo largo de esta semana, porque vamos a ocupar pues desde hoy esta semana. La primera pregunta es, ¿totalmente libres de qué? ¿Totalmente libres de qué? La segunda pregunta es, ¿totalmente libres para qué? La tercera pregunta, ¿por qué en Cristo? ¿Sí? ¿Por qué en Cristo? Y la cuarta, la hermana Anita hace, pues porque es en Cristo, ¿cierto? Porque es en Cristo. Eso está muy bien. Sí, son cosas que pues teníamos de pronto muy obvias, pero la verdad es que hay que ir al fondo en ellas para entender muchas cosas y poder que lleguen a ser una realidad en nosotros. Y la cuarta pregunta es, ¿será que sí es posible ser totalmente libres? ¿Será que sí es posible ser totalmente libres? ¿Sí? Entonces, para poder entender la trascendencia de la libertad, y cuando digo trascendencia es cómo algo no se queda solamente allí en un tema, sino cómo impacta muchas cosas, eso quiere decir trasciende. Cuando algo trasciende es que no se queda limitado aquí, sino cómo abarca muchas cosas, cómo impacta muchas cosas. Entonces, para uno poder entender realmente la trascendencia del término libertad, ¿sí? Para entender la trascendencia de lo que implica ser libres y ser totalmente libres, pues hay que tener primero muy claro para qué. Entonces, antes de que nos metamos en la pregunta primera, vamos a trabajar hoy la segunda pregunta. Que la lógica de las preguntas es como las hicimos, pero la respuesta no lleva ese orden lógico, sino que entendamos primero el para qué. ¿Para qué? El para qué nos habla de propósito, nos habla de objetivo, ¿cierto? Nos habla la razón de ser de algo. Entonces, bueno, yo quiero ser libre, pero ¿para qué? Yo quiero ser libre y tiene que tener una razón de fondo. Ahora, el para qué lo vamos a responder desde el punto de vista de Dios mismo. Todo comienza con Dios. Y el que le da el origen a nuestra vida es Dios. Y en Él se origina nuestra razón de ser. Entonces, el para qué tiene que ver con Dios y con el propósito que Él ha tenido con nosotros. De eso tiene que ver el para qué. Entonces, definido de alguna manera, la libertad totalmente libre en Cristo para propiciar la condición. Propiciar una condición que permite desarrollar la vida como Dios la planeó para ti. ¿Sí? Entonces, ¿para qué un hijo de Dios debe crecer en libertad, aprender lo que es la libertad, cómo vivirla, cómo aprovecharla? Pues porque ser libres es un paso demasiadamente importante hacia el diseño divino, hacia el plan de Dios con nosotros. La libertad nos da una condición apropiada para que lo demás que Dios quiere hacer o todo lo que Él ha planificado, pues pueda encontrar la manera de cumplirse, de aplicarse. Una persona que no está en libertad, entonces el plan de Dios queda desfasado, salido completamente del plan de Dios. Comenzamos entonces la primera parte, que una persona que no ha recibido una libertad en Cristo del poder de las tinieblas, es una persona que nunca va a caminar para Dios, nunca va a vivir para Dios, y tiene que comenzar por ser libre de los poderes demoníacos, especialmente en lo que ya hemos aprendido muy bien, que es la iniquidad. Entonces, una persona, estamos hablando en el contexto espiritual, obviamente, en el contexto de la vida con Dios, una persona que no es libre es una persona que estorba a Dios. Y eso es muy delicado, y eso es muy importante. Una persona que no es libre es una persona que estorba a Dios. Y yo creo que
en ninguno de nosotros está el pensamiento de estorbar a Dios. ¿Sí? Realmente para que alguien diga yo voy a ponerme en contra de Dios, tiene que ser alguien muy necio, pues, o una persona muy necia para que llegue a expresarlo de esa manera. De pronto no es lo que uno quiere, pero es lo que uno hace todo el tiempo. Esa es la parte complicada. Si no hay libertad, entonces la persona no es libre para que Dios pueda obrar en ella. Hay estorbos, hay obstáculos, hay impedimentos. Y ya luego en la charla de mañana estaremos viendo de una manera muy puntual de qué. Ahí estaremos hablando qué es lo que llega a estorbar antes y después inclusive del cristianismo, ¿no? Antes y después, para luego ver por qué en Cristo entonces que somos completamente libres, pero hay algo que hay que aprender a apropiarse. Entonces tengamos clarísimo eso. La libertad no es la meta. La libertad no es el punto de llegada. La libertad solo es una condición que proporciona, el ambiente facilita que Dios pueda cumplir su propósito en usted y en mí. Cuando alguien busca libertad y de pronto se oró por ella y esa persona sí fue libre de algún demonio, alguna situación que lo aquejaba, fue libre. Pero si no sabe para qué, va a seguir por las mismas. Va a volver a caer o va a caer peor. Si no sabe para qué, no avanza. ¿Sí? No avanza. Y yo he aprendido que a los únicos por los que yo oro, sin ponerme a preguntarles mucho, es cuando se trata de niños, cuando se trata de bebés. Ahí sí pues es un niño, pero ya cuando una persona mayor, me he vuelto absolutamente receloso de estar orando para liberación por las personas. Porque si esa persona no sabe para qué es que es libre, esa persona llega a caer en estados peores. Entonces yo no quiero terminar siendo un daño para esa persona. Entonces si la persona no quiere vivir procesos, si la persona no quiere caminar hacia una meta, yo más bien la dejo quietecita. Literalmente he llegado a decirle a alguna persona, vea, a usted le conviene mejor quedarse como está. Porque si yo voy y hago lo que usted está pidiendo, yo estoy seguro que Dios lo va a hacer. Y si lo hace, usted tiene que tener un compromiso de avanzar. Y si no avanza, usted va a caer peor. Entonces, ¿para qué le hago ese daño? Se lo he dicho literalmente. Entonces yo no ando orando por cualquiera de buenas carreras, que ore por mí, que liberen y todo eso. Tiene la persona que saber hacia dónde apunta esa libertad. Porque la persona Dios la quiere liberar, pero tiene un propósito con ella, y ese propósito de Dios tiene que ser nuestro propósito. Ahora, eso hablando pues de pronto de personas ya que de pronto no conocen el Evangelio, pero nosotros mismos tenemos que tener cada vez más claro hacia dónde nos lleva el Señor. Hacia dónde se ha propuesto Dios llevarla a usted. ¿Cuál es la meta? Y por eso venimos recalcando este enfoque que desde que Dios lo puso en mi corazón junto con Taller de Vida, eso se ha vuelto el quehacer de la vida cristiana para mí, del ministerio. ¿Sí? Pero entonces, ¿hacia dónde quiere llevarlo Dios a usted? Entonces, cuando nosotros entendemos el plan de Dios, el diseño de Dios, le encontramos sentido a la libertad. Y le encontramos propósito a la libertad. ¿Estamos? Entonces, lo primero que todo, la libertad no es la meta, sino que la libertad solamente viene a crear una condición apropiada para que Dios obre sus propósitos en nosotros. Llámese el que está allá en el mundo, que comienza por ser libre en Cristo, pero llámese también el que está ya en el cuerpo de Cristo, el que lleva semanas o años, igual. Necesitamos crecer en esa libertad. ¿Estamos? En el retiro pasado, pues lo único que nos enfocamos en tres partes muy claves que tuvo que ver con iniquidad, con pecados y con maldiciones. Obviamente eso no se puede dejar obviar, hay que repasar de pronto algo de allí, pero es ver otras partes vitales en las cuales usted y yo como hijo de Dios que llevamos 10, 20, 30, 40 años, todavía necesitamos ser libres para poder que el Señor sea avanzando con nosotros. ¿Usted quiere avanzar? ¿Usted quiere avanzar en el plan, en el propósito de Dios? ¿Usted sabe cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que Dios pretendía con nosotros?
Entonces ahí tenemos que volver a ese punto. Y ese punto entenderlo nos va a ayudar muchísimo. ¿Qué buscaba Dios al crear al ser humano? ¿Qué buscaba Dios al crear al ser humano? Y lo que nosotros entendamos, pues es el propósito de vida. Lo que nosotros entendamos de esa respuesta es el propósito de vida. ¿Qué buscaba Dios cuando me dio vida a mí? Pero ¿qué buscaba Dios cuando le dio vida a Adán y Eva? ¿Qué buscaba Dios cuando le dio vida a los hijos de Adán y Eva? ¿Qué busca Dios con usted y conmigo hoy? ¿Ha cambiado? ¿Ha modificado? ¿Sigue siendo lo mismo? Pues en la palabra de Dios encontramos que la Biblia que tenemos, esa Biblia que usted tiene, ¿cuántas veces ha sido modificada por Dios? Porque si tenemos una revisión de Dios, digo revisión es como cuando alguien escribe un libro y luego le hace una revisión, es de pronto para mermarle, para aumentarle o para corregirle, ¿cierto? Entonces vuelve y saca otra edición revisada. Y usted encuentra que hay libros que llevan 1, 2, 5, 10 y más revisiones, porque vuelve y se meten, tal vez reducen más, sintetizan más y sacan otra edición. Pero la Biblia, que el autor es Dios, ¿cuántas veces ha sido revisada y cuántas veces ha tenido una nueva edición de parte de Dios? Entonces lo que está ahí desde el principio es lo mismo que está desde los tiempos antiguos. Lo que está ahí, que Dios llevó a Moisés a escribir, que fue el que escribió el primer libro de Génesis, cuando Dios lleva a Moisés a que escriba, le dijo lo que él pensaba, o sea, ahí plasmó lo que él quería, y eso sigue siendo igual. Entonces, fue el mismo propósito para Adán y Eva, es el mismo propósito para usted y para mí, y será el mismo propósito para los que nazcan, aunque yo estoy convencido que esto está para muy poquito, pero digamos que 20 o 30 años más allá o 50 años más allá adelante. ¿Estamos? ¿Y cuál fue ese propósito? Lo que Dios ha querido con el ser humano es un ser humano según su corazón. Un ser humano según su corazón. No les voy a dar muchas citas ahora, ya se las daré más adelantico, pero digamos que estos son como síntesis de las reflexiones que uno hace en general. Y lo que uno extrae cuando uno estudia un pasaje y encuentra allí ese tesoro, entonces uno se da cuenta que hay cosas que hay que explicar primero antes de llegar a ese punto. Entonces lo que Dios buscaba era un hombre según su corazón. Y según su corazón, ¿qué querrá decir eso? Inclusive cuando dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué estaba diciendo? ¿Que no fallaba? No. ¿Que era obediente? ¿No desobedeció? Harto y grave. Harto y grave. Pero David tenía algo que pudo o que permitió que Dios lo llevara a cumplir su propósito en él. Y pasó a la historia como uno de los grandes. Humano, errores y de todo, pero pasó a la historia como uno de los grandes. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Porque David tenía un corazón enseñable. Tenía un corazón enseñable. David, cuando uno estudia la biografía de él, cuando uno se va a la palabra y estudia los detalles, es asombrosa la humildad de este David, asombrosa, aterradora. Era un hombre humilde, era un hombre enseñable. Inclusive que me llama la atención que Jesucristo cuando estuvo en la tierra, ¿cuál fue el parámetro que nos dejó de entrada? Cuando habló con los discípulos y les pegó una vaciada una vez y después de que los vació, le sacó la aplicación y les dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.
Porque ¿qué es la mansedumbre? Manso, enseñable, moldeable. Eso es ser manso. Una persona enseñable, moldeable, una persona que está abierto a ser enseñado. Y Dios quería un hombre conforme a su corazón. Y quería en la humanidad, una humanidad enseñable. Una humanidad que se dejara guiar, que se dejara orientar. Enseñable. Y humilde. ¿Por qué humilde? ¿Dios es humilde? Usted dice, no hablemos de Jesucristo porque la tenemos más clara. Pero, digamos, ¿Dios Padre es humilde? Dígame una. Humilde. ¿Qué es ser humilde? Humilde es cuando usted sabe quién es. Usted sabe quién es y no se sube ni se rebaja. Eso es humildad. Una persona humilde sabe quién es y sabe en qué posición está. Y no se sube ni se rebaja. Dios es humilde porque siendo quien es, Él acepta alabanza y eso, Él recibe alabanza. ¿Por qué? Porque la alabanza lo que hace es decir lo que Él es. Señor, tú eres poderoso, Señor, tú eres grande, Señor, tú has hecho cosas. Señor, y todo lo que le digamos, y Dios dice, sí, mi hijo, yo soy eso, yo he hecho eso, sí. Si usted tiene ciertas características, tiene ciertas facultades, si usted tiene ciertos dones, hay cosas en usted que alguien le dice, hombre, tan chévere usted que es así, usted le ponga, no le ponga con nada, no, dígale, no, gracias a Dios que me dio eso, dígalo, sí, gracias a Dios que me dio esa habilidad, sí, yo soy bueno para eso, gracias al Señor, porque usted está reconociendo que lo tiene, a la vez sabe quién le dio eso. Humilde también es el que se puede no rebajar a sí mismo, sino que puede descender y ponerse a la par con la persona más baja, sin perder su posición. Entonces, en estos días que estaba enseñando, pues a mí mismo me llegó tanto al corazón cuando compartí esa parte otra vez y Dios plantó un huerto. ¿Y qué es plantar un huerto? Cuando Dios fue a llenar la tierra, dio una orden. El soberano no se untó las uñas. ¿Sí? Podemos decir así, cuando él va a crear, a sacar lo seco de las aguas, Él no se untó las uñas. Ni tampoco cuando va a crear los animales, no se untó las uñas. ¿Cierto que no? Andaba con las uñas bien pintaditas, bien arregladitas, y no se untó de tierra para nada, porque dijo, produzca la tierra hierba y árboles y de todo. Dijo, ¿sí o no? Pero plantar un huerto ya es diferente, porque plantar un huerto, ¿qué implica? Trabajar. ¿Y eso sí nos ensucia? Las uñas, ¿sí o no? Pero cuando uno ve la palabra que Dios plantó para el hombre, trabajó para el hombre, piense usted en eso a ver si eso no es humildad. Porque es que el creador de todo, el soberano de todo, el que es inigualable, no tuvo problema en ir a plantar un huerto para el hombre, para su creación. Que eso implicaba ponerse él más bajo que el mismo ser humano. Yo te voy a servir, yo te voy a atender, te voy a enseñar cómo es que se trabaja, y mire, esto de trabajar es así. Usted no van a pasar 4000 años para que pase de cavernícola y de yo no sé qué, no, usted va a aprender desde ahora cómo es que planta la tierra, mijo. Que en eso yo no creo en los libros de las historias, no. Sí hubo por ahí porque se regaron, pero en el principio Dios enseñó cómo trabajar la tierra, porque ahí dependía la vida, y ese era el empleo que Dios le dio al hombre. ¿Y qué hizo Dios? Bajó y se untó las uñas de barro para enseñar. ¿Perdió su posición? No perdió su posición. Y porque Él la tenía tan clara aquí al interior de sí mismo, Él sabía que con bajarse a plantar un huerto no iba a dejar de ser Dios. Entonces era humilde. Normalmente el que no quiere ser humilde es porque cree que pierde su posición.
No, pastor, usted tal cosa. No, 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 eso no depende. Lo que yo soy como persona y como siervo de Dios no depende de esto o de otro, no, eso no depende de eso. Entonces, Dios quiere un hombre, una mujer, bueno, un humano que tenga un corazón como el de él. Pero también Dios quería una raza que tuviera su vida dentro de ella. Quería una raza humana que tuviera su vida dentro, o sea, la vida de Dios dentro de esa raza humana. Dios quería eso. Y eso ya también es algo glorioso. Crear a un ser humano tan especial en el sentido de todo lo que nos dio, pero tan diminuto comparado con Él. Nosotros somos seres muy especiales, ¿o no? Usted es especial, usted es creación especial de Dios. Entonces, el Señor, porque, oye, la mente se me está yendo muy fácil. Tan tremendo que hace un ser humano tan diminuto comparado con Él. Nos hizo sí especiales, pero comparados con Él, ¿qué es el ser humano, Dios mío? Si le pudiéramos dar una figura a Dios, si pudiéramos darle una imagen a Dios, como representarlo con algo, y usted ponga hacia al lado, ¿usted qué es? Pero Dios te creó con ese propósito de que la vida de Él estuviera dentro de usted. Entonces el corazón que Dios quería era un corazón enseñable y humilde, y un corazón que se dispusiera para que la vida de Él estuviera dentro de usted. ¿Para qué? Esta raza única, que usted sabe que los animales no son iguales a nosotros, ¿cierto que no? Entonces, una raza única, mayor que los animales, pero mire, particular, un poco menor que los ángeles. Pero en cuanto a especiales, yo me considero más especial que los ángeles. ¿O no? Ellos son espíritu, yo tengo espíritu dentro de mí, no me las pico. Ellos son solo espíritu, yo tengo espíritu dentro de mí, gloria al Señor. Y ellos no tienen un cuerpo que yo sí tengo. Ellos no pueden vivir la vida que yo vivo. Y los animales tienen un cuerpo como el mío. Pero ellos no pueden vivir la vida que yo vivo, porque tengo un espíritu que se comunica con Dios. Entonces, cuando uno mira hacia abajo, realmente que los animales no se comparan. Y si uno mira hacia arriba, ni siquiera los ángeles, porque somos particularmente hechos. Y lo que quería Dios es que desde dentro de nosotros, entonces su espíritu nos guiara. Cuando uno entiende esto, entonces es donde uno empieza a pensar hacia dónde debo dirigir mi vida. Hacia dónde es que yo debo de enfocarme. ¿Sabe qué es lo triste? Que esto no lo sabe el perdido, esto no lo sabe el que está fuera del reino de Dios, no lo sabe. Esto llega a saberlo usted y yo, que somos hijos de Dios, que estamos inmersos en el reino de los cielos y que tenemos la fortuna de tener la palabra de Dios y poder escudriñarla. Esto lo sabemos nosotros. Pero usted y yo ya sabemos para qué estamos. Usted y yo ya sabemos que hay un diseño divino, ya hay un diseño de Dios y que debemos enfocar nuestra vida en ese diseño. Entonces, permita a Dios que cada día nosotros podamos crecer más en poder no solamente conocerlo, sino asimilarlo. Porque yo les digo una cosa, mis amados, hay muchas cosas que ya uno las tiene claras, las tiene asimiladas, las puede compartir, pero vaya que costó tiempo para poder asimilarlas. Costó tiempo, costó rodillas, costó estudio y sigue costando todavía porque este es el proceso. Entonces, de aquí para adelante, ¿qué es lo que espera que Dios de usted? Espera que nos enfoquemos en lo mismo. Espera que usted y yo nos enfoquemos en el mismo propósito. Ya sabemos que para cumplir ese propósito, a modo como de repaso general, Dios nos hizo tripartitos. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Nos hizo tripartitos. Mire que lastimosamente hay una parte de la teología bíblica de cristianos sinceros y honestos que batallan y dicen que nosotros no somos tripartitos, que el tema y espíritu es la misma cosa, que solamente somos escasamente alma y cuerpo, o una parte espiritual
y una parte material, no más. Entonces no se asimila el hecho, pero ya sabemos, eso lo tenemos claro, ¿verdad? Ya sabemos que cuando Dios dijo en el huerto del Edén, ¿qué fue lo que hizo Dios? Ahí repasémoslo rapidito. Primero, ¿qué fue lo que hizo? Hizo la figura de polvo. Después sopló en su nariz. Entonces vemos por la palabra que Dios nos hace tripartitos, y ese punto de la creación es muy importante. Y como alguna vez lo decía, si uno no entiende ese momento de la creación, no entiende la espiritualidad y no asimila el proyecto de Dios. Es muy, muy, muy importante tener bien claro el tema de cómo estamos conformados, cómo estamos constituidos. Entonces, sí, la parte material, que en algún momento fue de polvo, pero que Dios le dio una forma. Luego sopló en su nariz la palabra aliento, de vida, que esa palabra aliento pues viene de viento, de neuma, ¿sí? Sopló espíritu. Y al unirse la parte del polvo de la tierra con el aliento de vida, entonces surge ese tercer elemento o esa parte central de la humanidad que es el alma. Y entonces vinimos a ser almas vivientes. No, hay traducciones que lo dicen así literalmente, y vino a ser el hombre alma viviente. Otras dicen, y fue el hombre un ser viviente. Pero esa palabra ser cabe y está bien aplicada cuando se cambia la palabra ser por alma. Entonces, alma viviente. Y ahí tenemos entonces el original del ser humano. ¿Por qué? Porque el proyecto era ese. Porque el propósito era ese, de colocar su vida. Y entonces, ¿Dios qué va a hacer? Coloca, si lo viéramos de una manera elemental, entonces aquí está el polvo de la tierra que Dios tomó y formó. Pero aquí está el alma, y entonces, ¿qué fue lo que Dios le dio? Le dio un cuerpo externo para comunicarse con ese mundo, digamos que con ese mundo material, ¿sí? Con ese mundo material. ¿Qué ha parecido? Pero también le dio un ser interno, ¿sí? Aunque lo hago más pequeño acá. ¿Para qué? ¿Para qué dio este ser interno? El alma nos da conciencia de nosotros mismos, ¿verdad? El alma es usted. Uno dice mi cuerpo porque sí, el alma está conectada con este cuerpo, pero yo no soy el cuerpo. Usted no es el cuerpo. Porque si a usted le mochan una mano, por alguna razón, tiene que cortarle un pie, o los que le han faltado de los 2 pies, 2 manos, y no tiene sino el tronquito y la cabeza, ¿qué pasa? No, ¿son medios? No, ellos son seres integrales. Lo que pasa es que tienen un cuerpo que sí está mutilado, pero ellos, el yo, está completo. A uno lo pueden partir en pedacitos el cuerpo y sigue siendo yo, sigo siendo yo. ¿Estamos o no? Entonces nos da el espíritu para comunicarnos con Dios, que también se revela como el Dios espíritu, ¿verdad? Entonces, para tener contacto con el cuerpo material, para tener contacto con el mundo espiritual o con Dios, pues le da el espíritu. Y ahí queda como lejito, yo lo estoy estorbando, hermano. Ya sabemos que esta palabra está confirmada en varios textos de la Biblia, donde el Señor nos habla de todo nuestro ser. ¿Cómo es todo nuestro ser? ¿Qué es lo que Dios quiere santificar de usted? Primera de Tesalonicenses 5:23, ¿qué dice? Para mí fue tan revelador también cuando uno ha leído la Biblia, pero pues en su momento cuando yo leo que dice, y todo vuestro ser, y todo vuestro ser. Y entonces yo una vez me pregunté, bueno, ¿y cuál es todo mi ser?
Pues cuando yo todavía no conocía las cosas bien, yo sí me hice la pregunta, ole, ¿cuál es todo mi ser? Y me encuentro ese texto que me dice, y todo vuestro ser. Y todo vuestro ser consta de 3 partes. Y entonces todo su ser está constituido por espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué lo hizo así? ¿Por qué le dio esa constitución? Por el propósito que vimos arriba. Porque el propósito es un hombre y una mujer que sean conforme al corazón de Dios, y el propósito era depositar la vida de Él dentro de nosotros. Y el diseño con el que nos crea y nos constituye está en función de cumplir ese propósito. Porque lo material se comunica con lo material. El alma nos da conciencia de nosotros mismos y recibe la luz que el cuerpo le da a través de los 5 sentidos. Pero en lo que tiene que ver con el mundo espiritual, la relación con Dios, tiene que ser espiritual. Entonces, lo único que es de la misma naturaleza de Dios en nosotros es el espíritu. Cuando Dios sopló en el ser humano, o en el caso de en Adán, aliento de vida, no sopló en él el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, Dios Espíritu, sopla en el ser humano, pero no fue el Espíritu Santo que fue soplado en el ser humano. No fue. Fue el aliento de vida, que es el principio de vida. ¿Sí? Fue el principio de vida, salió de Dios. ¿Sí? La vida a los animales y a las plantas las dio por orden para que la tierra produjera seres vivientes y el agua produjera seres vivientes. Pero para darle vida, sale de Dios, pero no es la misma vida o no es la misma esencia del Espíritu Santo como tal. Entonces no podemos decir que cuando fuimos creados ya Dios nos dio el Espíritu Santo. No, sopló neuma, aliento de vida, principio de vida. El neuma que Dios sopla en el ser humano fue el principio de vida que llegó a ser el espíritu en el hombre, el espíritu humano, que a la vez le da vida al cuerpo, pero a la vez le da vida al alma. Entonces ahí son palabritas hebreas que pues para qué los enredamos ahora, ¿sí? Que el principio de vida ruach, que para luego a partir de ahí darle vida al bios, que es la vida del cuerpo, y luego el neuma, que es el espíritu, que es la vida del espíritu humano. Es decir, que cuando usted habla de su espíritu, está usando la palabra similar a la palabra para Espíritu Santo, que es neuma, pero no son el mismo. No son el mismo. Que recibiera el espíritu iba a ser algo que iba a pasar después. ¿Sí? Y eso pues ya más o menos lo hemos visto. Dios hizo un ser perfecto. ¿O no? Todo lo que él hizo como lo que era, inclusive después de que ya termina, cuando ya termina el ser humano, en el 6º día nos muestra la palabra que crea los animales, ¿cierto? Los animales y todo, crea al hombre. Entonces el 6º día se parte en 2, primero crea animales y luego él se dedica a crear al ser humano. Las 2 pasaron en el mismo día. ¿Te ha pillado eso? Las 2 cosas pasaron en el mismo día. Digo que al 6º día, al final del 6º día, ¿y cómo dijo Dios que era todo lo que había creado? Y la palabra bueno hace referencia a bueno a nivel de lo perfecto, inmejorable, perfecto. ¿Qué le faltaba al hombre allí? Bueno, ya hemos dicho eso en otro momento. Pero uno pensando en ese ser humano perfecto, pero a ese ser humano perfecto no tenía todavía en sí el propósito de Dios. Le faltaba el toque final. ¿Y cuál era el toque final? El toque final era cuando ese ser humano tuviera la vida de Dios dentro de él. ¿Sí? Tuviera la vida dentro de él. Ahí estaba el toque final, estaba terminado. Llegaría a su meta. Oiga, y esto es bien importante, mis amados, esto cuando uno lo escucha así, puede sonar como rápido, pero estas son cosas que yo le invito a que usted se tome sus tiempitos, se siente y medite tanto en la palabra. Estas cosas son profundas,
Ya el ser humano está hecho completico, lo creó con las facultades, lo tiene ya tripartito, está listo, pero falta el toque final. Y el toque final era la vida de él dentro del ser humano, pero no como un principio de vida humana, sino la vida divina, la vida divina, la vida de Dios. Que hay que diferenciar la vida de Dios de la vida humana, ¿no? Y ahí es donde viene el tema de cómo lo lograría entonces. Porque estamos hablando, Harry, de que si hablamos de libertad, la pregunta que estamos tratando es ¿libertad para qué? Y en esa pregunta de libertad para qué, entonces estamos repasando un poco de lo que tiene que ver el diseño original, porque es lo que le da propósito a la libertad. Libertad sin propósito, no, en la Biblia no hay esto de libertad sin propósito. Muy bien, entonces le faltaba el toque final, y ese toque final era depositar su vida dentro del ser humano, era depositar su esencia dentro de este ser humano. Y ahí entonces es donde vale la pena aclarar que no es lo mismo hablar del espíritu humano que hablar del Espíritu Santo dentro del ser humano, que es muy diferente. Son dos cosas muy distintas. Y si bien algunos no lo aceptan así, pues así lo hemos entendido por la palabra. Y entonces, ¿cómo lo va a hacer Dios? Y Dios es muy ingenioso, ¿no? Ustedes saben que Dios es muy ingenioso. Mire que Dios hizo un jueguito. Un juego con mucho sentido. Le voy a colocar 3 árboles. Le voy a colocar 3 árboles. Le voy a dar le voy a dar las normas del juego, las leyes del juego, hacia dónde apunta. Pero el que va a decidir lo que va a pasar va a ser él. Tenaz eso, ¿no? El que va a decidir lo que va a suceder, si mi propósito se cumple en él, si avanzamos en todo esto que traigo, todo viene bien, todo viene bonito, ¿no? Todo viene tan simpático, ya pasaron los 6 días, ya hubo el día de descanso, van a continuar y falta lo más importante. Lo más importante no era la tierra con toda su hermosura. Lo más importante no era el ser humano con todo lo especial. Lo más importante era que Dios colocara la vida de él en el ser humano, porque para eso haya sido creado. Entonces, cuando hablamos de libertad, saber que el diseño y el propósito, la razón de ser nuestra es que contengamos la vida de Dios para que Él desde adentro cumpla su propósito con nosotros. Pero cuando hablamos de ataduras de diferente índole, lo que van a impedir es que ese plan se cumpla, así esté ya dentro de él, que se cumpla el plan que es guiarlo a través desde su espíritu, a través del espíritu. Y entonces ya sabemos lo de los árboles, ya sabemos que está la indicación de que debía decidir, ¿cuál es la decisión, la escogencia que tenía que hacer Adán? Escoger creerle a Dios y obedecerle. Ahí estaba la clave de su escogencia. Dios le iba a respetar la voluntad y se la respetó. Decíamos la otra vez que si hay algo importante en nosotros, lo que a un ser humano más dignifica, lo que le muestra cuán importante es para Dios, es respetar la voluntad de una persona. Entonces nuestro enfoque, nuestra preocupación, nuestro interés, nuestra energía, dígalo como quiera, tiene que estar enfocada en cómo permito que Dios manifieste más su vida a través de mí. Es decir, ¿cómo crezco en lo que se llama la vida en el Espíritu? ¿Cómo crezco? Gracias, mi hermanazo. ¿Cómo crezco en lo que se llama la vida en el Espíritu? ¿Cómo avanzo? Entonces, por eso tenemos también por la palabra de Dios este estudio de la vida, de la manera de Dios, porque ese estudio está enfocado en conocer y entender la vida del Espíritu. Pero la vida práctica, la vida que Dios diseñó, esa vida que Dios quiere que usted y yo vivamos,
no la encontramos en el seminario, hermanos. No la encontramos en el instituto, no la encontramos ni en la EFI. La encontramos en una búsqueda profunda con el Señor y su palabra nos va llevando más allá y más allá. Y hay otras etapas más todavía y uno sigue investigando y sigue buscando y hay más. Y nosotros todavía pensando que no nos vamos a caer en la gran tribulación. ¿Sí? ¿Cómo me preparo para no caerme en la gran tribulación? No, eso ya no tiene que ser problema. Ya deje su atrás hace rato. Así lo dice Pablo, deje su atrás y siga adelante. Porque hay más. Y lo que hay de más es lo que conocemos como la vida en el Espíritu. Aquí lo importante que recordamos nosotros es, ya para ir terminando porque voy a irlo desocupando, era una mente como coger retomar, para enfocarnos y para los que no han estado y pronto no estuvieron, que entendamos libertad para qué. La libertad está enfocada en que Dios cumpla su propósito en nosotros, primero de darnos su vida, y segundo, de que esta vida se desarrolle y fluya, que no la impidamos, que no la estorbemos, y que sea una verdadera vida de Dios, no las apariencias que andan por ahí a rato, no apariencias que parece que hay fuego, que parece que hay, y uno va a ver y no hay nada. No, eso no. Sí. Claro, cuando se vive la vida auténtica, cuando el Señor realmente está fluyendo, cuando uno puede decir, realmente esto lo está haciendo Dios, lo está haciendo Dios, lo está haciendo Dios. Y entonces el Señor va siendo más y más glorificado. Lo que pasa es que la libertad tiene dos partes. ¿Sí? La primera, para que podamos llegar a ser salvos, pero la segunda es para que lleguemos a ser hombres y mujeres de Dios maduros en Dios. Entonces hay una libertad que no tiene que ver con problemas demoníacos, o mejor, podemos decir hay una libertad que se requiere y que tiene que ver con los problemas espirituales demoníacos que enfrenta el mundo de las personas, pero ya en el Hijo de Dios hay una libertad que requiere, porque son los problemas humanos. Ahí ya no es del diablo, estos son los problemas humanos, lo que nosotros como seres humanos tenemos y que también Dios tiene que liberarnos de ello, Dios tiene que cortar con ello. Entonces cuando hablamos entre nosotros acá, no le vamos a aplicar los mismos principios de alguien que está allá en el mundo, porque ustedes ya tienen una libertad. ¿Cuál es la libertad que ustedes ya tienen? La primera libertad que hace el Señor. ¿De qué lo liberó usted, Señor, en la obra de la cruz? Ahí recuerden como a modo de repaso, porque esto es repaso, ya para terminar ahí. Lo primero, mire que el primer problema comienza con la iniquidad, pero el trato de Dios fue al revés, ¿no? No comenzó con la iniquidad. Primero él fue ¿qué? Primero él fue castigado. Ahí no había muerto. Derramó algunas gotas de sangre. Bueno, algunas no, muchas. No, toda, pero ya fue al final. En el proceso, ¿sí? En los látigos y todo eso, ¿sí? Hasta en la crucifixión, pero ya al final fue que votó lo último. Entonces, ¿qué es lo que vemos al principio? Nosotros estudiamos y enfatizamos eso muy bien. La liberación de las maldiciones no se hace orando y reprendiendo. Uno no es libre porque me reprendan maldiciones. Uno es libre porque Cristo ya fue hecho maldito por mí y yo soy libre en Él. Y el hecho de que Él haya sido castigado por mí ya me hace libre de castigo. Porque cuando hay justicia, cuando el que ejecuta la justicia es justo, no cobra un delito dos veces. ¿O sí? Si el juez que está en el tribunal es un juez justo, y el que está allá abajo fue que se robó un dinero y entonces llegó y dijo, voy a mandarlo a la cárcel 2 años, y lo mandó a la cárcel, y a los 2 años vuelve y lo saca y le dice, no es que usted robó plata otros 2 años, ¿eso es justicia? No, un delito no se paga 2 veces, un delito se paga una vez, y Cristo ya lo pagó por usted, ya recibió el castigo por usted.
Entonces lo que yo necesito es revelación del Espíritu, lo que les decía ahora, revelación, que el Señor conoce como es que le abra la testa a uno, se la aplique por sonda con suero casero, ¿sí? Por intravenoso, para que nos entre y nos digamos, Señor, es que la maldición es castigo y ya tú te hiciste maldito por mí, ya tú cargaste todo mi castigo. ¿Qué tiene usted ahora si cree eso? Pues libertad. Ahora, el tema es que muchas veces no se tiene libertad en ello, no porque no haya la provisión para su libertad, sino porque le cuesta aceptar eso. Porque le cuesta aceptarlo y creerlo, para poder asimilarlo y decir, Señor, ya no hay nada. Que Él paga por nuestros pecados, siendo maldito por nosotros. Entonces recibe todo ese castigo, ¿cierto? Derrama su sangre para limpiarle de todas las cuentas que estaban por ahí pendientes que podían llegar a reclamarle. Ya no hay nada que reclamarle. Usted fue castigado, ahora le borramos aquí la cuenta. Quedó en blanco. Es que usted quedó en blanco en cuanto a acusaciones, ¿cierto? Pero ya va al cielo, bueno, y muere el Señor, y con su muerte, ¿de qué lo hace libre? Ahora sí, de la iniquidad. El castigo lo hace libre de maldiciones. Es creer, ya Jesús fue maldito por mí, yo estoy en Cristo, yo estoy libre de maldiciones. Ya la sangre de Cristo se derramó por mí, ya mis pecados han sido borrados y ya el Señor los sepultó allá en el fondo del mar, dice la Escritura de una manera figurativa, o yo no sé si es que por ahí hay algún hueco donde dan los pecados, pero que los sepultó en el mar, ¿cierto? Y ya no se vuelve a acordar de ellos. Pero ¿quién es el que está sacando los pecados para echárselos en la cara todo el tiempo? Uno mismo. A mí el Señor me dice que ya con su sangre me borró todos los pecados y que los cogió y los mandó al fondo del mar y no se acuerda de ellos. Y si Dios no se acuerda de ellos, yo no los voy a recordar. Aprenda a vivir en la libertad del perdón absoluto del Señor, ¿verdad? Y luego entonces la iniquidad. Todavía cristianos que creen que el diablo los puede manipular. Ese es un error bíblico garrafastral. Donde está el Espíritu de Dios no puede estar el Espíritu de Satanás. Donde está el Espíritu Santo no puede estar el espíritu del diablo. No puede estar ni sus demonios tampoco. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, ese espíritu es libre. Entonces, ¿por qué vamos a sacarle demonios a un cristiano? Más bien es que no lo sea y que anda para allá enredando otras cosas, ya es otra cosa. Pero cuando una persona ha sido liberado de la iniquidad, que es la naturaleza misma demoníaca, y que le da derecho al diablo de ser su señor, y que le da derecho al diablo de manipularlo y hacer lo que quiera, eso se rompió con la muerte. Ya, después de muerto, Satanás perdió todo el poder sobre nosotros. Entonces, reciba el castigo para que usted sea libre de maldiciones. Derrama la sangre para que usted sea libre de todo pecado y muere en la cruz para que usted sea libre de la iniquidad y del poder de Satanás. Un cristiano no es dominado por el diablo, no es poseído por el diablo. No lo es. Y más bien lo que necesitamos es tener cuidado porque más bien ya no es el espíritu, sino como un espíritu. Los demonios pueden llegar a maniatarme desde la parte material, ya eso es otra cosa. Pero eso tiene otra función. Y la función para poder quitarlo a lo que yo le he abierto, no puertas porque no es posesión, sino a lo que la manera como yo he permitido que Satanás llegue a crear algún tipo de amarre, como que externamente como que me ate, que yo no pueda avanzar, como que quiera mantenerme anulado. ¿La manera cuál es? ¿Reprender al diablo? Pastor, ore por mí porque es que vengo y necesito que me quite esto, porque no, la Biblia dice, someteos pues a Dios. Esa es la solución. Sométase a Dios. Ahí no dice que reprenda al diablo, dice sométase a Dios, porque si usted tira para este lado, ya Paulita ya va a terminar, ya tengo aquí ya voy concluyendo. ¿Sí? Aquí está Dios. Y digamos que aquí está Satanás, porque siempre es más chiquito, ¿no? aquí está Satanás. Dice,
Y bueno, y aquí está usted, en el medio. Bueno, un poquito más grande que el diablo, sí, porque ya somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, usted está aquí. Este le está salando la vida y quiere cautivar sus miembros, los miembros de su cuerpo, para volver a hacerle esclavos del pecado. Los miembros, nunca su espíritu. ¿Me hago entender? ¿Sí escuchó lo que dije? Satanás de aquí para allá no tiene derecho dentro de usted, pero sí puede empezar a moverse para estos miembros, que estos miembros sí, como tienen contacto con el mundo, con la tierra, con lo material, ahí sí puede el diablo empezar a mover cositas de aquí. ¿Sí o no? Entonces, ahí es donde vemos cristianos que caen en vicios de pecado, no porque tengan la naturaleza inicua, sino porque desde afuera Satanás ha empezado a manipular la carne. ¿Y qué pasa con eso? Los anula. Los anula y los vuelve personas sin fruto y sin vida espiritual y sin libertad para poder vivir la vida cristiana. Entonces es una cosa externa del cuerpo, nunca una posesión en su espíritu, después de ya ser un verdadero hijo de Dios. Eso queda claro, ¿verdad? Entonces, si está pasando esto y en algún momento él está como queriendo y ya como que me está atando aquí, me está como anulando, entonces, ¿qué le dice el Señor? No se ponga a reprenderlo. Váyase de aquí, me suélteme al favor. No. Me suelto. No, el Dios no dice eso. Dios dice, sométase. ¿Por qué? Porque cuando usted se somete, usted voltea todo su ser hacia Dios y le da la espalda a Satanás y automáticamente anula esto. ¿Me hago entender? Por la sujeción anula esto. ¿Y qué tiene que hacer el diablo? Huir. Ahí no dice nunca que lo reprenda. Ahí no dice que zapatee ni que sacuda las manos. Ahí dice sométase. Y esa es la parte que inclusive muchos que buscan liberación, les es más fácil la solución de una liberación que someterse. Es más rápido, es más facilito. Quiero una solución rápida. Y Dios le está diciendo, es lo que quiero es que usted aprenda a obedecer, mi hijo. Sométase. Porque someterse a mí es automáticamente resistir al diablo y eso huirá. Si yo tiro para acá, automáticamente me estoy retirando de allá. ¿Me hago entender? Si yo busco para acá, automáticamente me estoy distanciando de allá. Entonces, si yo me someto aquí, estoy resistiendo al diablo. Inclusive si uno analiza ese versículo, es muy claro cuando dice, sométase pues a Dios. Bueno, no es muy claro porque lo da como un segundo mandamiento. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero realmente cuando uno se somete a Dios, automáticamente se cumple la otra parte. Usted está resistiendo al diablo. Ahí es donde vienen a veces las traducciones o las acomodaciones bíblicas, como son. Porque si usted hace la una, automáticamente sucede la otra. Es como el versículo de Gálatas cuando dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Resulta que no son dos mandamientos, es uno solo. Digo pues, andad en el Espíritu y la consecuencia, ¿cuál va a ser? Entonces, no andar en las obras de la carne. Haga la una, que esa lo lleva a la otra. Entonces, mis amados, vemos allí que lo que Dios quiere al hacernos libres es poder continuar con su proceso. Inicialmente, pues porque ya vemos todo lo que pasó y ya hemos dicho de la iniquidad, los pecados y las maldiciones, Dios trata, ahí viene el rompimiento. Que muchas veces, y a eso lo vamos a aterrizar un poquito más en el nombre del Señor, vamos a aterrizar algo que a veces no es tan fácil asimilar, que es la parte que le he estado orando al Señor. Porque la parte no tan fácil de asimilar es el poder entender que esa es una obra hecha porque yo ya estoy en Cristo. Y entender esto de yo en Cristo y asimilar esto de yo en Cristo cuando la revelación del Espíritu nos llega para entender de mi condición de que yo estoy en Cristo, créame que la revolución de libertad que se da en nuestra vida es mucha. Pero todavía pareciera que Dios como que trata con nosotros. Dios hizo algo aquí y por allá luego Dios con lo que hizo algo aquí viene a hacer algo con nosotros aquí. Y no son dos cosas. El trato con nosotros
fue el trato a través de Cristo y son una sola, se da en una sola persona. El trato con nosotros se da en una sola persona, que es Cristo, puesto que el Padre nos puso en Él para que así sucediera. Pero eso tiene que ser algo que el Señor nos ayude a aterrizar, y ahí es donde está donde está más mi inquietud, a lo que he venido orando, ¿sí? Señor, a veces uno lo oye, inclusive no es ni fácil de explicar, no es ni fácil de poder ponerlo en palabras entendibles, pero más el que lo está oyendo, el que lo está recibiendo. Yo lo digo porque cuando después uno oye que dicen algunas cosas, o muchas veces, como decía ahora, en las oraciones, uno dice, Señor, esto todavía está lejos de ser entendido. O si no está lejos de ser entendido, es que lo entendieron y lo pusieron a un lado, cuando esa es la base de nuestra vida para la libertad y la victoria. Entonces, esto no es tan elemental, algo como esto, dejarlo a un lado. Mis amados, hasta ahí llegamos por el día de hoy, porque era más como de tomar ese repaso en función del propósito. Ya luego vamos a tratar de ver, trataríamos de ver el qué, en sus dos partes, aunque ya nombramos la primera, pero luego vamos a nombrar una segunda parte y cómo tratar con eso.